Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante y un poco travieso a través de Turquía. Olvídense de Estambul y Capadocia por un momento porque vamos a descubrir 10 rincones secretos donde el amor y la venganza, la pasión y la traición, han tejido historias tan intensas que os dejarán completamente enamorados, y quizás un poco asustados. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a explorar la Turquía que los libros de texto no te cuentan. Antes de que nos sumerjamos en este apasionante recorrido, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de descubrimientos y aventuras. Y ahora sí, preparen sus corazones y sus mentes, porque esto va a estar increíble. Nuestra primera parada nos lleva a un pequeño pueblo en la costa del Egeo, un lugar donde la leyenda cuenta que una joven doncella fue obligada a casarse con un hombre al que no amaba. En la víspera de su boda, desesperada, huyó al acantilado más alto y, en lugar de someterse a un destino que no deseaba, saltó al mar. Se dice que en las noches de luna llena, se puede escuchar su llanto entre las olas y que las jóvenes de la región, para encontrar el verdadero amor, deben lanzar una flor blanca al mar en ese preciso lugar. Un acto de rebeldía, amor eterno y quizás, una pizca de venganza contra un destino injusto. Pero la historia de esta doncella, llamada Elara por los ancianos del pueblo, es más compleja de lo que parece. Su matrimonio arreglado no era solo una imposición familiar, sino también una jugada política para unir dos familias influyentes del Egeo. El hombre con quien iba a casarse, un rico comerciante llamado Demir, era conocido por su crueldad y avaricia. Se rumoreaba que ya había enviudado 2 veces, y que sus esposas habían muerto en circunstancias extrañas, lo que alimentaba el miedo y la desesperación de Elara. En las semanas previas a la boda, Elara intentó por todos los medios evitar su destino. Suplicó a su padre e intentó convencer a Demir de que no la desposara, incluso consideró fugarse con su verdadero amor, un humilde pescador llamado Ali. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. La presión familiar, la ambición de su padre y la determinación de Demir la tenían atrapada en una jaula dorada, con la muerte como única salida. La noche antes de la boda, mientras las mujeres del pueblo preparaban su ajuar y cantaban canciones tradicionales, Elara se escapó silenciosamente de su casa. Corrió desesperada hacia el acantilado, el mismo lugar donde solía encontrarse con Ali. Allí, bajo la luz plateada de la luna, tomó una decisión irreversible. Antes de saltar, gritó el nombre de Ali y juró que su amor permanecería eterno, incluso en las profundidades del mar. Desde entonces el acantilado se conoce como el acantilado de Elara, y su historia se transmite de generación en generación. Las jóvenes del pueblo, inspiradas por su valentía y su amor, acuden al acantilado en busca de guía y esperanza. Lanzar una flor blanca al mar no es solo un acto simbólico, sino también una forma de honrar la memoria de Elara y de pedirle que interceda por ellas en asuntos del corazón. Algunos afirman haber visto la figura de Elara en la orilla durante la luna llena, una visión fugaz y etérea que les recuerda el poder del amor verdadero y la importancia de luchar por la libertad. La venganza, en este caso, no es una búsqueda activa, sino la consecuencia inevitable de un acto de desesperación que sacudió los cimientos de la comunidad. Desde la costa nos adentramos en el corazón de Anatolia, a un antiguo monasterio excavado en la roca. En este lugar, entre frescos descoloridos y murmullos del pasado, se dice que un monje traicionó su voto de celibato con una joven campesina. Su amor prohibido fue descubierto y ambos fueron castigados severamente. La historia cuenta que antes de morir, el monje maldijo el monasterio, asegurando que nunca más encontraría la paz y que su amor permanecería como un espectro errante entre sus muros. Hoy en día, los visitantes afirman sentir una presencia inquietante y escuchar susurros en los pasillos de piedra. Un amor prohibido, una traición y una venganza que resuena a través de los siglos. Este monasterio, conocido como el Monasterio de San Jorge de la Roca, fue un importante centro religioso durante el Imperio Bizantino. Su ubicación remota y su arquitectura impresionante lo convertían en un lugar de peregrinación y contemplación. Sin embargo, su historia también está marcada por la tragedia y el pecado. El monje en cuestión, llamado Gabriel, era un hombre joven y apuesto, conocido por su devoción y su habilidad para predicar. La campesina, llamada Leila, era una joven de belleza singular, admirada por todos en el pueblo cercano. Su encuentro fue fortuito durante una fiesta religiosa en el monasterio. Se sintieron atraídos el uno por el otro de inmediato, y pronto comenzaron a reunirse en secreto, en los alrededores del monasterio.
Su amor creció rápidamente, pero también lo hizo el peligro. El voto de celibato de Gabriel era sagrado, y su relación con Leila era una afrenta a las leyes de la Iglesia. Además, Leila estaba prometida a otro hombre, un rico terrateniente que no toleraría ninguna afrenta. Un día su secreto fue descubierto por otro monje, un hombre viejo y amargado llamado Isaac, que envidiaba la juventud y la popularidad de Gabriel. Isaac denunció a la pareja ante el abad del monasterio, quien los sometió a un juicio sumario. Gabriel y Leila fueron declarados culpables de herejía y sacrilegio, y condenados a morir. Antes de ser ejecutados, Gabriel maldijo el monasterio, asegurando que nunca más encontraría la paz y que su amor permanecería como un espectro errante entre sus muros. Su maldición resonó en todo el valle, y el monasterio fue abandonado poco después. Durante siglos el monasterio de San Jorge de la Roca permaneció en ruinas, olvidado por el mundo. Sin embargo, en los últimos años, ha sido redescubierto por los turistas, atraídos por su belleza y su leyenda. Muchos visitantes afirman haber sentido una presencia inquietante en el monasterio, especialmente en las noches de luna llena. Algunos dicen haber escuchado susurros en los pasillos de piedra, y otros haber visto la figura fantasmal de Gabriel, vagando en busca de su amada Leila. La venganza, en este caso, no es un acto consciente, sino la manifestación del dolor y la injusticia que sufrieron Gabriel y Leila. Su amor prohibido sigue resonando en las paredes del monasterio, como un recordatorio de los peligros del dogma y la intolerancia. Ahora viajamos al este a una fortaleza abandonada en la frontera con Armenia. Este lugar, estratégico en la antigüedad, fue escenario de una sangrienta batalla por el poder. Se dice que una reina, cuyo esposo fue asesinado en combate, defendió la fortaleza con uñas y dientes, luchando con la ferocidad de una leona. Tras ser derrotada y capturada, juró venganza contra sus enemigos. Aunque murió en cautiverio, la leyenda cuenta que su espíritu sigue protegiendo la fortaleza y que, en las noches de tormenta, se puede ver su figura espectral blandiendo una espada en lo alto de las murallas. Una historia de amor por su esposo, valentía indomable y una venganza que trasciende la muerte. La fortaleza, conocida como la fortaleza de Ani, fue la capital del reino armenio durante la Edad Media. Su ubicación estratégica en la frontera entre Armenia y Turquía la convertía en un objetivo constante de invasiones y conquistas. La reina, llamada Tamar, era una mujer de gran belleza e inteligencia, pero también de una valentía excepcional. Tras la muerte de su esposo el rey Gagik II, en una emboscada traicionera, Tamar asumió el control del reino y se propuso defender la fortaleza de Ani a toda costa. Durante meses, Tamar y sus soldados resistieron los ataques de los invasores turcos, liderados por el despiadado general Alparslan. Tamar luchó en primera línea, animando a sus hombres y demostrando una determinación inquebrantable. Sin embargo, la fortaleza fue finalmente tomada por los turcos. Tamar fue capturada y llevada ante Alparslan, quien intentó convencerla de que se rindiera y aceptara su dominio. Pero Tamar se negó a someterse, y en cambio juró venganza contra sus enemigos. Alparslan, impresionado por su valentía, decidió no ejecutarla, sino mantenerla prisionera en una remota fortaleza en las montañas. Tamar murió en cautiverio años después, pero su espíritu de resistencia y su juramento de venganza permanecieron vivos en la memoria del pueblo armenio. Se dice que su espíritu sigue protegiendo la fortaleza de Ani, y que en las noches de tormenta se puede ver su figura espectral blandiendo una espada en lo alto de las murallas. Los armenios creen que Tamar regresará un día para liberar su tierra de la opresión y restaurar la gloria del reino armenio. La venganza de Tamar no es solo un deseo personal, sino también un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia. Cambiamos de tercio y nos dirigimos a un hammam, un baño turco tradicional, en Estambul. Pero no cualquier hammam, sino uno con una historia particularmente picante. Se cuenta que una concubina del sultán, celosa de la favorita, planeó envenenarla durante un baño ritual. Sin embargo, su plan salió mal y ella misma bebió la poción fatal. Se dice que su espíritu vaga por los pasillos del hammam, buscando a la mujer que le robó el amor del sultán. Los empleados del lugar afirman que en ocasiones, se puede sentir un escalofrío repentino y escuchar un susurro vengativo en el aire. Una historia de celos, intriga palaciega y una venganza fallida que persiste en el tiempo. Continúa expandiendo las siguientes noticias del hammam, hasta la del faro.